El libro, a disposición de los lectores, es una continuidad de las investigaciones iniciadas por el autor y otros investigadores en el desaparecido Centro de Estudios de Información de la Defensa y continuadas de manera más general en el primer proyecto afín a este tema desarrollado en el Centro de Investigaciones de Política Internacional denominado Concepciones Estratégicas, Mecanismos y Modalidades de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos y sus probables impactos en la seguridad internacional hasta el 2020. En la introducción del referido proyecto se señalaba, cito, resulta de gran importancia estudiar profundamente la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos y otros documentos rectores derivados de ella, como la revisión cuatrienal de la diplomacia estadounidense que se publica por primera vez en la historia, la estrategia militar nacional, la estrategia internacional para el ciberespacio y otros no menos importantes como la estrategia de seguridad de la Unión Europea o el nuevo concepto estratégico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que permite desentrañar las diferentes vertientes extremadamente coincidentes que Estados Unidos y sus aliados emplearán para tratar de alcanzar sus objetivos en todo el mundo. El autor hace referencia a los antecedentes que caracterizan a los Estados Unidos desde su fundación, como fue el avance desde la costa este del continente, arrasando a su paso asentamientos de diferentes pueblos originarios, flora y fauna incluidas, y arrebatando una gran parte del territorio de México con diversos pretextos. Toda esa etapa estuvo caracterizada por el uso indiscriminado de la fuerza militar. Una vez logrado el objetivo geopolítico de ampliar el país entre las costas atlánticas y del Pacífico, el naciente imperio comenzó a esbozar públicamente sus futuras tendencias hacia el apoderamiento del resto del mundo. Así surgen las diferentes doctrinas presidenciales que guiaron la actuación estadounidense y concepciones acerca de la importancia del poder como la de Theodore Roosevelt, quien tratando de definir la paz expresaba que ésta no tiene ninguna victoria tan grande como los supremos triunfos de la guerra y que una nación que no sabe defender sus derechos con las armas no puede mantener su categoría ni desempeñar en el mundo una misión útil. Los diferentes gobiernos estadounidenses han utilizado a lo largo de su historia de invasiones y guerras de diferentes tipos el invento que han llegado a creerse del destino manifiesto y otras doctrinas locales o generales según el caso, como la doctrina Monroe, que al paso del tiempo se ha transformado del enunciado América para los americanos a la real aspiración de el mundo para los americanos. De una manera breve y concisa, el autor, citando a Lenin, nos describe la transición del imperialismo al fascismo y la militarización de la sociedad, proceso en el que está inmerso Estados Unidos en estos momentos, con un incremento de los gastos militares a niveles nunca vistos y la aplicación de la fuerza y la intimidación para lograr sus objetivos de apoderarse de los principales recursos mundiales, el posicionamiento geoestratégico más favorable y el aniquilamiento de todos los que se opongan de una u otra manera a su dominio. El texto que presentamos aborda brevemente diferentes aspectos teóricos y el análisis acerca de dónde radica el verdadero poder imperial, que es evidentemente transnacionalizado. Cabe citar aquí a un profundo estudioso de estos temas, el doctor Luis Suárez Salazar, quien plantea que el gobierno de turno estadounidense no es más que un ejecutor de la política del gobierno real, que nunca va a elecciones. También se describen en el libro las valoraciones del Congreso estadounidense
con el objetivo de reorganizar el sistema defensivo del país después de la derrota en Vietnam, que dieron lugar a la aprobación de la Ley de Reorganización del Departamento de Defensa, conocida como Ley Goldwater-Nichols, que establece la obligación del gobierno de emitir un documento ante el Congreso con el contenido de las actuales estrategias de seguridad nacional en vigor desde 1986. Es a partir de esta ley que comienzan las publicaciones de las mencionadas estrategias. A lo largo del texto se valoran los aspectos principales de todas las estrategias de seguridad nacional emitidas por los diferentes presidentes estadounidenses, cada una de ellas caracterizadas por la coyuntura del período, como fueron las de Ronald Reagan, todavía en Guerra Fría, matizado por la provocación de situaciones tensas en el mundo, como la invasión a la isla de Granada, el bombardeo a Libia con el pretexto de su apoyo al terrorismo, el apoyo a los movimientos afganos que combatían a las tropas soviéticas, el apoyo al apartheid, la prolongada amenaza de invasión a Cuba, entre otros, y la iniciativa de defensa estratégica o guerra de las galaxias en el marco de un gran rearme de sus fuerzas armadas. Las estrategias de George H.W. Bush, padre, en el marco de su mandato, ocurrieron hechos trascendentales favorables a Estados Unidos, como fueron el derrumbe del campo socialista del este de Europa, la desaparición de la Unión Soviética y la guerra de Irak de 1991, entre otros, y las de William Clinton, que mantuvo importantes fuerzas militares desplegadas en el Medio Oriente. Se produjo la fragmentación genocida de Yugoslavia y se aprobó la ley Helms-Burton contra nuestro país. Durante el gobierno de Clinton entraron en vigor dos importantes tratados de limitación de armas estratégicas con la Federación de Rusia. En diciembre de 1994 el START I de limitación de armas estratégicas y a continuación el START II para reducir la cantidad de ojivas nucleares de cada parte. También hubo una disminución de la carrera armamentista debido a la reducción de los presupuestos militares que coadyuvó, entre otras medidas, a disminuir el déficit presupuestario de la nación. Durante la presidencia de George W. Bush ocurrió el atentado contra las Torres Gemelas de New York y a continuación la invasión de Afganistán con el pretexto de que desde ahí se apoyaba a los terroristas y comenzó la gran campaña contra el terrorismo que se extiende hasta hoy. Se invadió a Irak con los falsos pretextos conocidos y fueron saboteadas las negociaciones entre las dos Coreas promovidas por China. Se produjo también la primera prueba nuclear de la República Popular Democrática de Corea, que contribuyó a tensar más la situación e incrementar el peligro de la guerra. Los resultados obtenidos en el orden económico durante la presidencia de William Clinton se revirtieron y aumentaron nuevamente de manera considerable los gastos militares estadounidenses y explotó la mayor crisis económica mundial de todos los tiempos, de la cual el mundo no ha salido todavía. Barack Obama sucedió a G.W. Bush con la consigna del cambio, del reset y su doctrina del poder inteligente. Sin embargo, aumentó la cantidad de tropas en Afganistán hasta que, en el marco de un rejuego político, sacó la mayor parte de sus efectivos de este país y gestionó una nueva misión de la OTAN, en este caso de entrenamiento a las tropas afganas para, sin aumentar los gastos militares, incrementar la presencia estadounidense en Asia. Antes se había retirado de Irak. Independientemente del discurso, durante el mandato de Obama, se inició la llamada primavera árabe en el Medio Oriente con el cambio de régimen en Egipto y Túnez, la agresión a Siria, el genocida bombardeo contra Libia y el asesinato de su líder Muammar el-Gaddafi. También el asesinato televisado
de supuestamente Osama Bin Laden. Se produjeron los golpes blandos en varios países latinoamericanos y la desestabilización de otros. La OTAN comenzó un acelerado proceso de fortalecimiento y de completamiento del cerco a las fronteras rusas, incluyendo la instalación del escudo antimisil contra esa potencia euroasiática. A finales del segundo mandato, ejecutó un acercamiento y cierta apertura hacia Cuba con el objetivo de lograr el cambio de régimen en nuestro país utilizando el soft power, pensando en la continuidad del gobierno sucesor que no fructificó. El gasto militar creció en los primeros años del primer mandato y aunque decreció durante el segundo, fue elevado también. El gobierno de Donald Trump llegó a la Casa Blanca con la consigna de America First y establecer las relaciones con el mundo sobre esa base. Cuando hizo referencia a la paz, especificó que se preservaría mediante la fuerza, lo cual no es una concepción nueva. Ya expresamos al principio de esta presentación cómo Theodore Roosevelt la concebía. La región más importante para esta administración está constituida por el llamado Indo-Pacífico, para el cual se elaboró una estrategia particular y se establecieron diversas alianzas y asociaciones que el sucesor ha continuado. Las demás regiones del mundo siguen siendo de interés estadounidense, solo que en la primera es donde están los retos principales de estos momentos. Durante su mandato, el millonario neoyorquino trató a sus aliados como lo que realmente son, subordinados, y estableció sus relaciones sobre la base de extorsiones, como por ejemplo con la OTAN, amenazando con salirse de ella si sus miembros no contribuían adecuadamente con los gastos y si no aumentaban su gasto militar anual, aunque el objetivo final era fortalecerla. Estableció la guerra económica contra China sobre la base de sanciones que perduran hasta hoy, y aunque no declaran al gigante asiático como enemigo, en realidad implícitamente así es, y se mantiene con la actual presidencia demócrata, que se ha caracterizado por seguir la línea de Trump, aunque usando otro lenguaje. La presidencia de Trump echó abajo las decisiones de cierta apertura tomadas por el gobierno de Obama con respecto a Cuba, incrementando las medidas de bloqueo económico, financiero y comercial contra nuestro país. El libro elaborado por el Máster Martínez incluye un conjunto de otros documentos afines a las estrategias de seguridad, los cuales amplían mucho de los aspectos tratados en ellas, como son las estrategias de defensa, la revisión cuatrienal y otros. Del estudio de las estrategias de seguridad nacional de Estados Unidos, podemos generalizar algunos aspectos tratados en todas, de manera directa o implícita. Siempre se declara el papel que Estados Unidos se ha atribuido como garantía de la seguridad en el mundo y como el ejemplo democrático a seguir por los demás. Nunca falta la alusión al liderazgo estadounidense que se propone garantizar cada estrategia de seguridad. Ese liderazgo del que tanto se habla, tenemos que traducirlo con otra palabra: dominación. Todas las estrategias tratan con mayor o menor amplitud las diferentes regiones del mundo, pero se hace hincapié en aquellas que tienen problemas y que pueden representar amenazas a la seguridad estadounidense. Se menciona el papel de los aliados y nunca falta la OTAN. Cuando se habla de Europa, casi siempre hay una mención para el Reino Unido como subordinado principal. Israel no falta y se deja claro que Estados Unidos vela por su seguridad. No siempre se ha tratado a fondo América Latina por considerarla su patio trasero, pero hasta el momento, cuando se ha hecho, no se deja de mencionar a Colombia como ejemplo de seguridad en el área, al menos hasta antes de que Petro tomara el poder. Veremos
cómo deberán cambiar las cosas con este gobierno. Por regla general, se alude a las ovejas negras del mundo, como Irán, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Nuestro país se menciona en 16 de las 17 estrategias valoradas en este documento, siempre acusada de ser un factor desestabilizador en América Latina y el Caribe, y se califica de tiránico a nuestro gobierno para justificar agresiones y sanciones. A modo de conclusión, el libro elaborado por el máster Enrique Martínez Díaz es un valioso documento de consulta que permite a los lectores adentrarse en las concepciones que esgrime nuestro principal enemigo para garantizar su dominación en el resto del mundo, siempre utilizando la fuerza, independientemente del lenguaje de los presidentes de turno y los documentos refrendados por ellos. Sirva también la publicación de este libro para rendir homenaje al querido compañero Martínez, que la muerte nos arrebató inesperadamente y junto al cual trabajé durante unos 40 años. Recomiendo la lectura, será útil a todos. Muchas gracias.